En este vídeo vamos a estudiar la continuidad. Para ello, dice, la idea de continuidad de una función f en A, en un punto A, siendo A un número real, tiene por objeto traducir matemáticamente la idea intuitiva de que no haya que levantar el lápiz del papel al dibujar la gráfica de f, cuando pasemos por el punto A f de A. Es decir, que dicha gráfica no presenta agujeros ni saltos al pasar por ese punto. Es decir, esta es la idea de continuidad que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? De dibujar una gráfica era continua cuando la podemos dibujar pues sin levantar el lápiz del papel. Bien, pues ahora, en cambio, vamos a ver la definición formal de continuidad, que es la siguiente. Dice, una función f se dice que es continua en x igual a a si se cumplen las tres condiciones siguientes. Primero, existe el límite cuando x tiende a a de f de x. Segundo, existe f de a, es decir, existe el valor de la función en el punto. Y tercero, que el límite cuando x tiende a de f de x coincida con f de a, es decir, que estas dos coincidan. Nota 1. Si una función no es continua en un punto, se dice que es discontinua en ese punto. Nota 2. Una función será continua en un intervalo cerrado AB si es continua en todos los puntos pertenecientes a ese intervalo. Bien, veamos estos ejemplos. Vamos a empezar por el primero, f de x, que es esta función, y nos dice que estudiemos si la función es continua en x igual a 1. Nos preguntan si esta función es continua en x igual a 1. Entonces, pues vemos que el límite cuando x tiende a 1 de f de x, pues efectivamente está aquí, ¿verdad? Que es 3 en este caso. El límite cuando x tiende a 1, la función tiende a 3. Y el valor de la función en 1 es 3. Bien, pues en ese caso entonces, como existe el límite, existe el valor de la función y además esos dos valores coinciden, diremos que esta función es continua en x igual a 1. Que ya veíamos que era continua también, ¿verdad? Porque verificaba que la podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel. En el caso 2, g de x. Entonces, en este caso, como vemos, no existe el límite porque el límite por la izquierda de 2 es menos infinito, ¿verdad? El límite por la derecha cuando x tiende a 2 es menos infinito, por lo tanto no existe el límite. Y tampoco existe el valor de la función en ese punto, en x igual a 2, porque aquí estamos estudiando esta función en x igual a 2, si es continua o no en x igual a 2. Por lo tanto, en este caso, diremos que la función no es continua en x igual a 2. En este caso, que lo estudiamos en x igual a 3 ahora, pues vemos que el límite por la derecha de 3 de h de x, es decir, el límite por aquí, es 2. El límite por la izquierda es menos 1, ¿verdad? Es este valor de aquí, el menos 1. Y el valor de la función en el punto, es decir, h de 3, pues es este de aquí, ¿verdad? Que es 2. Por lo tanto, como no existe el límite, debido a que estos límites son distintos, ¿verdad? Por derecha y por izquierda, entonces decimos que no existe el límite cuando x tienda a 3 de h de x. Y como no existe el límite, pues ya la función no es continua en ese punto, en el punto de abscisa x igual a 3. Vemos otro caso posible. Este nos dice estudiar la continuidad en el punto, en la abscisa x igual a menos 1. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1, pues efectivamente el límite cuando tiende por aquí y tiende por aquí tienden a lo mismo, ¿verdad? Tiende a 3, como nos dice aquí. En cambio, el valor de la función en menos 1 no es 3, sino que es 2. Entonces, como estos dos valores son distintos, diremos que esa función t de x no es continua en la abscisa x igual a menos 1.
Propiedades de las funciones continuas. Bueno, pues esto es exactamente igual como lo vimos en los límites. Dice, si f y g son dos funciones continuas en x sub 0 o en a, como veníamos viendo, ¿verdad? Antes. Se verifica que la suma es continua, también en x sub 0, la resta también es continua, el valor de un número real por una función es continua y el producto de f por g de dos funciones continuas es continua también, y el cociente de dos funciones continuas es continua siempre y cuando el denominador en ese punto, en la abscisa x sub 0, sea distinto de 0. O dicho de otra manera, sería continua en todos los números reales menos los que anulen el denominador. Notas. Dice la número 1. Las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio. Es decir, en este caso en R, ¿verdad? Punto 2. Las funciones racionales son continuas en todos los números reales, salvo en los que anulan el denominador. Y punto 3. Las funciones radicales de índice par son continuas en todos los puntos que hacen el radicando mayor o igual que 0. Ejemplo. Estudia la continuidad de esta función. Bueno, pues entonces esta función es h de x, f de x partido por g de x, donde f de x la tomamos el numerador, ¿verdad? Y esta, como es una función polinómica, entonces sabemos que va a ser continua porque lo acabamos de ver aquí en las propiedades, ¿verdad? Las funciones polinómicas son continuas en todo R. G de x, que tomamos por g de x, el denominador, también es una función polinómica, por lo tanto es continua en todo R. Entonces, el cociente de esas dos funciones será continua, como hemos visto aquí, en las propiedades, ¿verdad? F partido por g es continua siempre que g de x sea distinto de 0. Entonces será continua en todos los casos menos donde se anule el denominador. Vamos a ver dónde se anula el denominador. Lo factorizamos, ¿verdad? Y nos queda esto de aquí. Es decir, que esta función se anula en 0, en menos 1 y en 1. Es decir, que la función h de x es continua en todos los números reales menos en 3 puntos. Menos en la abscisa menos 1, abscisa 0 y abscisa 1. Si nos preguntaran, ¿es continua esta función? Entonces diríamos, no, la función no es continua, ¿verdad? Este ejemplo dice, estudia la continuidad de la siguiente función. Esta que es una función definida a trozos, ¿verdad? Entonces, fijaros, si es para los valores menores que menos 2, pues será continua siempre porque menos 1 es una función constante que es continua siempre, ¿verdad? Aquí también será continua siempre porque es x, que es una función polinómica, y lo mismo le pasa a esta. Es decir, el único sitio donde, o los únicos puntos donde puede ser que la función no sea continua, es donde hay el cambio de funciones, ¿verdad? Donde se pasa de una función a otra. Es decir, en menos 2, y también hay que estudiar en 0 a ver qué pasa. Entonces vamos a empezar estudiando por menos 2. Entonces, estudiamos límite por la izquierda, límite por la derecha. El límite por la izquierda de menos 2, pues resulta que para los menores que menos 2 tenemos menos 1, ¿verdad? Entonces el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de menos 1 es igual a menos 1. Y ahora el límite por la derecha, pues será el límite cuando x tiende a menos 2, que será la función en este caso es esta, x por la derecha, mayores que 2, ¿verdad? Mayores que menos 2. Y esto, el valor de la función es menos 2. Entonces decimos, como los límites por la izquierda y por la derecha son distintos, entonces la conclusión es que no existe el límite cuando x tiende a menos 2 de esa función f de x, ¿verdad? Por lo tanto, entonces ya decimos que no es continua, esa función no es continua a menos 2. Estudiamos en 0. Límite por la izquierda. El límite por la izquierda, entonces estamos aquí, ¿verdad? Los menores que 0. Entonces el valor de la función es esta. Sustituimos la x por 0 y aquí lo tenemos. Ahora, por la derecha, el 0. Entonces, por la derecha del 0 estamos aquí. Es decir, la función es esta. Sustituimos por 0 y nos da 0. Es decir, que los límites son iguales. Entonces, una condición ya la tenemos. Existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Ahora, segundo paso. Ver cuál es el valor de la función en 0.
Entonces hacemos f de 0, que como vemos el 0 está aquí porque está el menor o igual, ¿verdad? Está el 0, entonces será sustituir aquí en x el 0, que es 0. Es decir, que coincide también con los límites, ¿verdad? Entonces, como existe el límite, existe el valor de la función también en ese punto, y además, tanto el límite como el valor de la función coinciden, decimos que aquí, en x igual a 0, la función sí es continua. Entonces, en general, la función, diremos sobre ella lo siguiente: es continua en todos los valores reales, menos en un valor, que es el de abscisa menos 2. Si lo estudiamos gráficamente, pues vemos que efectivamente cuando la función tiende a menos 2, ¿verdad? Aquí la función no es continua. En cambio, en 0, fijaros cómo esta función definida a trozos sí que es una función continua. Bien, pues esto es todo respecto a este apartado de continuidad.